Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a ver la tercera parte de este tema, destruido por falta de conocimiento, donde en realidad nos revela la parte final de la iglesia de la Odisea, porque estamos en el marco de Israel y la Odisea, tipos y sombras. Vamos a ver una imagen, una radiografía, no tan de cerca, no tan detallada, es más bien a media distancia, por decirlo de alguna manera, para que podamos entender lo que está ocurriendo con la Odisea, así en una imagen grande, o sea, una imagen de media distancia, ¿verdad? No con tanto detalle, aunque hay detalles en el tema, pero la realidad es que habla de, o sea, hay que distinguir entre realidades del Israel de aquel momento y realidades de la Odisea. De hecho, incluso en la historia que nos va a relatar del Israel, sobre todo del Reino del Norte, no es tan a detalle, sino es más bien a media distancia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Una vista más alejada. Bien, entremos en nuestro tema y veamos qué es lo que trata de decirnos Dios, ¿verdad? Y fijaos, porque una vez más estamos hablando del carácter de Dios, ¿verdad? Y necesitamos comprender a detalle estos asuntos. Tal como dijimos, no rehuimos de los textos que parece ser hablando de un Dios que castiga, un Dios que mata incluso, ¿verdad? Aquí vamos a ver unos textos, pero es Dios mismo el que nos habla, trata de presentarnos desde el principio hasta el final, porque aquí quiero que estéis muy atentos. Fijaos la frase del principio y no se olviden cómo termina. Y entonces, entre estas dos frases, de inicio y final, englobad y sintetizad, tratad de entender de qué nos habla Dios y el porqué de las cosas, ¿verdad? Como he dicho, no rehuimos de textos que aparentemente tratan de confirmar que Dios es castigador, que Dios hace ciertas cosas, ¿verdad? Y es verdad, Dios hace ciertas cosas, pero no aquellas que el enemigo trata de hacernos creer, engañar, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice Dios. Recuerden que estamos a una vista no tan acercada, sino más bien un poco más alejada, ¿no? De toda la historia de Israel, que es lo que trata de explicarnos, ¿no? Dice, durante el largo reinado de Jeroboam II, los ejércitos de Israel obtuvieron victorias importantes. Quiero que estéis atentos en este paralelo, Israel tipo, la Odisea antitipo. Es sumamente importante. Por lo tanto, dice, obtuvieron victorias importantes. Aquí estamos después de la división del reino, ¿verdad? Y nos dice, obtuvieron victorias importantes, la parte final, que estamos hablando de esto. Pero este tiempo de aparente prosperidad, atentos, dice, no produjo ningún cambio en los corazones de los impenitentes. Es decir, hemos gozado de un tiempo de reflexión, la Odisea, ¿verdad? Pero en lugar de aprovechar bien este tiempo de reflexión, es todo lo contrario en realidad. Tanto Israel de antaño como la Odisea de hoy hizo lo peor. La historia lo confirma, hemos hablado, la realidad que vivimos lo confirma, y Israel como tipo, pues, es confirmación por parte de Dios, ¿verdad? De todo esto. Por lo tanto, fijaos lo que dice, pero este tiempo de aparente prosperidad no produjo ningún cambio en los corazones de los impenitentes, y dice, y finalmente se decretó, Israel será llevado cautivo de su propia tierra. Aquí podríamos decir que es
esta es la parte final de la historia de Israel, ¿verdad? Puede tener una semejanza con el decreto final. Israel será llevado cautivo de su propia tierra, de Canaán. Este fue el propósito de Dios, de llevarlo a Canaán. Pero desgraciadamente vamos a ver que será echado de Canaán. Este reino desaparecerá, ¿verdad? Y recuerden que cuando estamos hablando del reino del norte, estamos hablando de la ala liberal en el marco de la Odisea, ¿verdad? Aunque no solamente, ya vimos que el reino de Judá, el reino del sur, tampoco estaba del todo bien, ¿verdad? Sin embargo, aquí nos está hablando sobre todo del reino del norte, y es el reino del norte que desaparecerá, ¿verdad? Me adelanto un poco, pero necesitamos entender en cada momento lo que Dios trata de explicarnos. Y aquí nos dice, y finalmente se decretó. ¿Qué decreto espera la Odisea? El sellamiento, el decreto divino, la boda del Cordero, lo hemos hablado en muchas de nuestras reflexiones. Son distintas denominaciones para el mismo evento. Nosotros utilizamos sobre todo la boda del Cordero, ¿verdad? O decreto divino. Pues aquí finalmente se decretó, Israel será llevado cautivo de su propia tierra. No entrará en el reino de Dios, en el caso de la Odisea, ¿verdad? Eso es lo que trata de explicarnos. Es duro, lo sé. Pero recuerden que todavía Dios preserva el reino del sur, ¿verdad? Las dos tribus del reino del sur. Y para que podamos entender lo que viene a continuación, os he traído el texto de la visión de los dos tronos, como la llamo yo, la parte final, para que podamos ver que esta misma advertencia, porque lo que leímos antes es una advertencia previa a lo que iba a pasar, pues también le pasa a la Odisea. Hay una advertencia previa de lo que iba a pasar. Y aquí en la visión de los dos tronos, Dios nos explica. La hemos leído y estudiado muchas veces. Aquellos que os encontráis por primera vez, id al principio del canal y vais a encontrar esta visión, y hemos hablado en varias ocasiones sobre ella. Pero yo me voy a centrar en la parte final. De hecho, de aquí tampoco es toda la visión, es una parte, por la visión es un párrafo muy amplio. Tenéis la referencia aquí, 14 de marzo de 1846, Zedeistar. Es la publicación, ¿verdad? Y dice, voy a leer la parte, lo que es más ampliado, ¿verdad? El objetivo de Satanás era mantenerlos engañados en el día de la expiación, ¿verdad? En el marco del día de la expiación, y trata de explicarnos Dios. Esta realidad se la da en 1846, es decir, a esta última generación, que debería de haber sido última generación, pero desgraciadamente se descuidaron, ¿verdad? Pero también Dios le da por adelantado a este pueblo que si no se cuida, no será salvo. Y fijaos lo que dice. Estamos hablando de principios, recuerden, ¿verdad? En este caso está hablando del reino del norte, ¿no? Y dice, el objetivo de Satanás era mantenerlos engañados y alejar y engañar a los hijos de Dios, a la Odisea, ¿verdad? Dice, vi que uno tras otro dejaba la compañía que estaba orando a Jesús en el lugar santísimo. Estamos hablando del día de la expiación, en el lugar santísimo, donde Cristo, poco antes lo dice, que Cristo los deja delante de la tienda del lugar santísimo y esperar porque Él se va a la boda. La boda, cuando ocurre, en el decreto divino que acabamos de leer antes, ¿verdad? Por lo tanto, vi que uno tras otro dejaba la compañía que estaba orando a Jesús en el lugar santísimo, se unía a los que estaban ante el trono del lugar santo que Cristo había abandonado, que esto lo explica en la visión entera, os invito a que la leáis si la desconocéis. Por lo tanto, ¿qué ocurre con los que entraron en el día de la expiación? Pero dice que uno tras otro dejaba la compañía que estaba orando a Jesús en el lugar santísimo, y dice uno tras otro, ¿hasta dónde? Pues podríamos decir la ala liberal, que es mayoría, por mucho,
en el marco de la Odisea, uno tras otro se van del lugar santísimo al trono del lugar santo que fue abandonado por Cristo y ocupado por el enemigo. Satanás parecía estar junto al trono tratando de continuar la obra de Dios, el trono del lugar santo, ¿verdad? Por lo tanto, los que estaban en el lugar santísimo iba y se unía a los que estaban ante el trono donde estaba ocupado por el enemigo, el trono del lugar santo, y dice, y enseguida recibían la influencia impía de Satanás y estaban en el día de la expiación. Por lo tanto, ¿son salvos? Hay una advertencia aquí, igual que a Israel, junto antes de que el reino del norte desaparezca. ¿Hay una advertencia? ¿La hay para la Odisea? Exactamente. Fijaos lo que ocurre, porque ahora vamos de nuevo al tipo y vamos a tratar de entender el antitipo, es decir, nuestra realidad. Fijaos lo que dice. Hasta tal punto había llegado la impenitencia de Israel, del reino del norte, que incluso esta terrible sentencia les dejó impasibles. ¿Pasó esto en el marco de la Odisea? Pues acabamos de leer que sí. Lo que trataba Dios de decirles es que uno detrás de otro y le iba a abandonar a Cristo para ir al trono del lugar santo, a Satanás. ¿Había una advertencia para la Odisea? Sí. ¿Y qué hicieron? ¿Qué fue lo que pasó en 1888? Pero sobre todo, ¿qué pasó después de 1888? Porque allí en el marco de Israel, de antitipo, estamos hablando mucho después de la división del reino, donde Dios una y otra vez trató de salvarlos, de enmendar el camino. ¿Qué hicieron? Les dejó impasibles. Dice, hasta tal punto había llegado la impenitencia de Israel que incluso esta terrible sentencia les dejó impasibles. Les dio igual. Y como vamos a ver a continuación, no solo les dio igual, fueron a mucho peor que esto. Y esto es consecuencia de lo que hablamos en la reflexión anterior, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Amasías, no se olviden, tipo, antitipo. Israel, la Odisea, ¿verdad? Amasías, líder de los sacerdotes idólatras de Betel, dijo a Amós, profeta, oh vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allí el pan y profetiza allí. Aquí quiero haceros una referencia a 1888. ¿Qué le ocurre después a la profeta? Dice, deja de profetizarnos, que les dejaba impasibles, que no nos interesa. Por eso vemos separación entre Jones Wagoner y la sierva, que la manda bien lejos a Australia, ¿verdad? Y le dice, oh vidente, oh profeta, vete, huye a la tierra de Judá y come allí el pan y profetiza allí, pero no vuelvas a profetizar en Betel, al liderazgo, a la asociación general, porque es la capilla del rey, es la sede del rey y es el patio del rey. No lo molestes, lo que quiere decir. No nos molestes. Que no nos importa tu Dios. Vete a quien quiere escucharte. A la tierra de Judá. A los conservadores, ¿verdad? A la conservadora. Profetízales a ellos. A la liberal no quiere saber nada de esto, ¿verdad? Pero la respuesta del profeta fue, la respuesta del profeta de la Odisea es la misma. Así ha dicho el Señor, Israel irá ciertamente al cautiverio. Y eso dijo la profeta. Después de 1888 dijo claramente, el Espíritu del Señor se ha retirado. Este pueblo camina hacia Egipto. En multitud de ocasiones leímos algunos, todavía quedan muchos textos por leer, si la gracia de Dios nos acompañará. Yo espero que no, que se termine esta historia, que nos vayamos al reino. Allí escucharemos a Cristo mismo como nos contará la historia, ¿verdad? Y todas esas realidades. Este es mi deseo al menos, ¿verdad? Mientras estemos aquí, ya tocará, pero ya hemos tocado textos donde dice claramente, el profeta dice, Dios
no acompaña a la iglesia. Dios no acompaña a los maestros, al liderazgo. ¿Qué más queremos? ¿Hay advertencia para la Odisea? ¿Hay advertencia igual que para Israel? ¿Alguien la ha tenido en cuenta? No, no, porque el espíritu profecía no es equiparable a la Biblia. Hoy lo escuché en 2 ocasiones, ¿verdad? Lo escuché en 2 ocasiones, esta afirmación. Desgraciadamente, el espíritu profecía no es equiparable a la Biblia. Esto es porque no entendemos con profundidad. Nos da vergüenza que en esta época, esta iglesia todavía crea en un profeta específico para el día de la expiación. Nos da vergüenza, por eso no queremos reconocer esta realidad. Y apelamos a textos, ya lo dije con antelación, apelamos a textos que decir, ella es una luz menor que apunta hacia la luz mayor. Sí, pero ¿alguien entiende lo que quiere decir? Si colocaríamos en una balanza el peso del espíritu profecía, cuánto hay escrito del espíritu profecía con respecto a toda la Biblia, y pronto veremos esto, si Dios permite, ¿verdad? Vamos a tratar de explicar el conflicto cósmico a mucha gente que puedan entender. A ver si, al menos desde fuera, se salva alguien. Porque desde Israel les dejó impasibles. Dios les advirtió una y otra vez, pero les da igual. No quieren escuchar. ¿Pero por qué la sierva dijo que ella es una luz menor, a pesar de haber tratado toda la Biblia, de haber traído luz que solo con la Biblia no hubiésemos entendido? Sin embargo, ella dice, ella es una luz menor frente a la Biblia que es una luz mayor. ¿Y por qué es la Biblia luz mayor? Porque ella es un profeta en el día de la expiación, al final del tiempo, y dice, la luz mayor es porque en la Biblia, ¿verdad? Están todos los profetas, desde Adán hasta el final, ¿verdad? Están todos los profetas. Y este pueblo se olvida una cosa esencial, que este pueblo, el final, no la Odisea, sino el remanente final, son aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Lo decimos de boca, pero ¿lo entendemos? ¿Qué es el testimonio de Jesús? ¿Eso qué es? Es el espíritu de profecía. La Odisea lo reconoce, es el espíritu de profecía en el día de la expiación. Por lo tanto, el remanente final, ¿qué es lo que tiene? Hay 2 cosas específicas. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el carácter de Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, cuando tratamos de diferenciar el espíritu de profecía y no entendemos de lo que nos habla Dios, pues nos pasa lo que le pasa a Israel en tipo y a la Odisea en antitipo. Les dejó impasibles. Dios habla. Pero qué visión de los 2 tronos. Yo he escuchado teólogos, doctores, ignorando, haciendo de esta profecía una basura, inentendible. Y no lo digo en español, lo digo porque en español casi no he escuchado a nadie hablar de ella. En otros países, ¿verdad? Como ya sabéis, hablo otros idiomas. Por lo tanto, ¿entendemos bien de lo que nos habla Dios? Pues estas son las consecuencias, queridos. Y de eso nos habla Dios aquí. Oh vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allí el pan. O sea, predica aquí a los conservadores, a los tuyos, a los que quieren escucharte. Predícales lo que quieras. Pero no nos venga aquí en la asociación general y molestar el patio del rey, la capilla del rey. A la asociación general, al liderazgo, ¿verdad? Pero la respuesta del profeta fue, así ha dicho el Señor, Israel irá ciertamente al cautiverio, a la perdición. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad?
Dice la destrucción, recuerden el título, destruido por falta de conocimiento, por no entender cuando Dios habla y qué es lo que habla. La destrucción del reino del norte se produjo gradualmente, sutilmente, ni siquiera se dio cuenta hasta que paró, ¿dónde? En la tierra de Asiria, en cautiverio. Está en ecumenismo. Y vamos a ver por qué nos explicará qué es lo que ocurre cuando estamos allí, ¿verdad? Dice, en el juicio el Señor se acordó de la misericordia y al principio cuando Pul, rey de Asiria, vino contra la tierra, Menahem, entonces rey de Israel, no fue llevado cautivo, sino que aparentemente lo dejó reinar en el reino de Israel, pero que era cautivo en realidad, ¿verdad? Dice, sino que se les permitió permanecer en el trono como vasallos del reino asirio. Parece ser que somos iglesia, pero somos vasallos de los asirios, del ecumenismo. Eso es lo que trata de explicarnos. Dice, Menahem dio a Pul 1000 talestos de plata para que su mano estuviera con él para confirmar el reino en su mano, y Menahem exigió el dinero de Israel, de todos los hombres poderosos y ricos, de cada hombre 50 siclos de plata para dárselo al rey de Asiria. Atentos, habiendo humillado a Israel, el pueblo escogido por Dios, en el día de la expiación, la iglesia de Laodicea, habiendo humillado a Israel, haciéndolo tributario de su imperio, el rey de Asiria se volvió y no se quedó allí en la tierra. Aparentemente como que no está, pero es al que le pagamos tributo, ¿verdad? Dirige la teología de la iglesia de Laodicea, ¿verdad? Dice, pero Menahem, lejos de arrepentirse de la maldad que había provocado la ruina de su reino, continuó durante los 10 años de su reinado en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. En lugar de entender, oye, ¿qué nos está pasando? Nada de eso, nada de arrepentimiento, ni mucho menos. Lo proclaman y predican como una progresión en la verdad y no una regresión. Y así lo entiende Laodicea hasta hoy mismo, ¿verdad? Dice, Pekahiah y Pekah, sus sucesores, también hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Es decir, de arrepentimiento ni bromas. Y eso mismo pasa en Laodicea. Ni siquiera dice, ¿arrepentir de qué? Si nosotros hemos aceptado a Cristo, dicen. Y cuántas cosas más, ¿verdad? ¿Qué arrepentimiento? No, si nosotros vamos bien, estamos progresando, mira. Tenemos batallas, como empezó al principio, ¿no? Aparentes batallas, aparentes victorias, pero una apostasía, ¿verdad? Separados de Dios. Dicen, los días de Peka, que reinó 20 años, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió Israel y se llevó consigo una multitud de cautivos de entre las tribus que vivían en Galilea y al este de Jordán, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, con otros de los habitantes de Galad y Galilea, toda la tierra de Neftali, fueron dispersados entre los paganos en tierras muy alejadas de Palestina. Y dice, de este terrible golpe, Laodicea nunca se recuperó. El reino nunca se recuperó. ¿Verdad? Dice, el débil remanente de Israel continuó con las formas de gobierno, continúa con las formas en la iglesia, creyendo adorar a Dios, aunque ya no poseía a Dios, aunque ya Dios no les acompañaba, ya no poseía el poder, dice. Solo un gobernante más, Oseas, iba a seguir a Peka. Dice, el trono se tambaleaba. Pronto todo el reino iba a ser barrido. Dice, pero Dios en su misericordia dio al pueblo otra oportunidad de abandonar la idolatría. Y hubo años 50, ya hemos hablado de ellos, años 60-70, Australia, ya hemos hablado de ellos, años 80 y... en torno a los 80, no me acuerdo ahora si fue pico antes o pico después, creo que me parece que fue antes, 70-80 fue un presidente de la Asociación General que quiso hacer una reforma en Israel, en Laodicea, quiero decir, y lo echaron,
¿verdad? Lo echaron porque esto hubiese significado una salida del ecumenismo y una pérdida de muchas otras cosas que supuestamente son ganancias, progresión para la Odisea, por lo tanto lo echaron, ¿verdad? Y dice, en el tercer año del reinado de Oseas, Ezequías subió al trono de Judá, y pocos después se instituyeron importantes reformas en el servicio del templo de Jerusalén. Tan pronto como fue posible, Ezequías organizó la celebración de la Pascua y a esta fiesta invitó no solo a sus súbditos de Judea, sino también a todo Israel. Envió a todo Israel y Judá y escribió también cartas a Efraín y Manasés para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén a celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel. Se hizo un anuncio en todo Israel. Recuerda que aquí estamos hablando, subió al trono de Judá, es decir, del remanente, ¿verdad? Y hace un llamado que al reino del norte también. Eso es lo que nos está explicando, que la ala conservadora trata de hacer una reforma real y invita a la ala liberal. ¿Qué ocurre? Ya lo veremos, ¿verdad? Dice, envió a todo Israel y Judá y escribió también cartas a Efraín y Manasés para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén a celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel. Se hizo un anuncio en todo Israel, desde Beersheba hasta Dan, para que viniera a celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel en Jerusalén, porque hacía mucho tiempo que no lo hacían como está escrito, ¿verdad? Dice, fueron pues los correos con las cartas del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, y según el mandato del rey, diciendo, hijos de Israel, volveos a Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, y él volverá al resto de vosotros, que he escapado de la mano de los reyes de Asiria. Y no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que prevaricaron contra el Señor, al Dios de sus padres, quien por eso los entregó a la desolación, como veis. Ahora bien, no seáis rígidos de cuello, como vuestros padres, sino someteos al Señor y entrad en su santuario, que Él ha santificado para siempre, y servid al Señor vuestro Dios. Esto es un llamado a volver al lugar santísimo. Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Sino someteos al Señor y entrad en su santuario. ¿Cuál es su santuario? El lugar santísimo. Ahí está Cristo, ¿verdad? ¿Y dónde está el pueblo? Lo leímos al principio. Uno detrás de otro se fueron delante del trono del lugar santo. ¿Adorando a quién? Al enemigo, ¿verdad? Por lo tanto, vemos aquí tipo sombra, tipo y antitipo, ¿no? Y conforme con nuestra realidad. Dice, y servid al Señor vuestro Dios, para que el ardor de su ira se aparte de vosotros. ¿Verdad? Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión delante de los que los llevan cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si os volviereis a él. ¿Pero hubo alguna vez arrepentimiento? No. No. Exactamente como en el tipo, ¿verdad? Que ahora lo veremos. Dice, los mensajeros enviados por Ezequías llevaron el mensaje de ciudad en ciudad a través del país de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Atentos. Dice, Israel debería haber visto en esta invitación un llamamiento a arrepentirse y volverse a Dios. Dice, pero casi todos trataron a los mensajeros reales con indiferencia o con desprecio. Se burlaron de ellos y se mofaron de ellos. ¿Advierte Dios? Sí. ¿Qué ha hecho la Odisea? ¿Entendemos? Tipo y antitipo. Yo sé que hay gente que se molesta mucho, yo lo veo, ¿verdad? Pero como ya bien sabéis, a mí me da igual los suscriptores, los me gustas, los no me gustan, esto me da igual. Lo que sí de verdad me preocupa es ¿por qué nos molesta la verdad? Yo he dicho en muchas ocasiones, queridos, bien, yo no tengo ningún problema. Si vosotros creéis que esto es solo una interpretación de Gabriel y no corresponde con la realidad, quiero ver vuestra interpretación. ¿Cuál es? Ilumínenme, ¿verdad? Ilumínenme, ayúdenme a entender. Pero, ¿corresponde lo que nos está diciendo Dios aquí en tipos con la Odisea? Vuelvo a recordaros, este mensaje es de 12 de febrero de 1914. ¿A quién le está hablando Dios aquí? ¿A Israel?
¿Por qué nos recuerda todo esto? ¿Qué es lo que nos trata de decir? ¿Sabéis lo que nos trata de decir, queridos? Lo mismo que a Israel. Dios advierte a la Odisea. ¿Hasta cuándo? 1914, ¿eh? De hecho, quiero deciros que estos son los últimos textos, entre los últimos textos, que la profeta escribió, antes de pasar al descanso. Que en realidad no esperaba. Fue muy desanimada cuando comprendió que Cristo no iba a venir en estas fechas y que tenía que pasar al descanso, no por pasar al descanso, porque esto no le preocupaba en absoluto. Ella tenía la fe necesaria, sabía que iba a volver a la vida, pero estaba preocupada por la iglesia, por el rumbo que esta iglesia tomó. Por lo tanto, ¿de quién habla Dios aquí, queridos? ¿A quién se dirige? ¿Por qué? Yo sé que muchos no se lo acaba de creer. A alguien hoy mismo, por cierto, quiero agradecerte o agradeceros, no lo sé quién sois, pero gracias, porque habéis compartido, hoy mismo, habéis compartido la segunda parte del tema, y resulta que sí, se fue un suscriptor y volvieron otros. Ya os lo dije, os lo explico simplemente para que lo sepáis, ¿verdad? Ha habido unos cuantos me gusta, pero también un no me gusta. Yo digo, ¿qué les molesta a esta gente? Es que aquí yo no estoy contando historias de niños. Aquí se utiliza la Biblia, creo que veis, una detrás de otra, referencias, textos de la Biblia, donde Dios trata de explicarnos la realidad, pero sobre todo, por adelantado, porque todavía no había pasado todo lo que nosotros entendemos aquí. Hoy sí lo entendemos. Y por eso fue escrito, para que hoy el remanente final, el que tiene el testimonio de Jesús, pueda tener también la fe de Jesús. Sin el testimonio de Jesús, no se puede tener la fe de Jesús. Porque eso trata de explicarnos. Entender errores de Israel y cómo la Odisea pisa las mismas pisadas. Y Dios necesita un remanente final que lo justifique, que lo entienda, que haga lo que Adán cometió el error de no hacer. Justificar a Dios ante la controversia del enemigo. Y que Adán debería de haber elegido quedarse con Dios. Pues tiene que haber un remanente final que haga exactamente esto mismo. Glorificar a Dios, escoger a Dios, confiar plenamente en Dios. Y por eso vemos todos esos textos que tratan de despertar un remanente. Algunos despiertan. Otros irán a Siria, desgraciadamente. Porque ni siquiera cuando se les explica, ellos quieren quedarse con sus dioses. El hombre tiene más valor, más poder de lo que dice, más que Dios. Y en lugar de quedarnos con lo escrito está, nos quedamos con lo que nos cuentan los hombres. Sean quien sean. Digan la verdad o se le parezca. Porque la última palabra la tiene que tener Dios. Él es el Dios, en Él confío yo, en ningún hombre, ni siquiera en mí mismo. Siempre lo he dicho, trato de ayudar el que quiere ser ayudado, el que necesita entender. El que no necesita entender, pues se advierte Dios. Ni Israel, ni la Odisea, ni caso de arrepentimiento. ¿Cuál será la consecuencia? Vamos a verla. Dice, pero hubo unos pocos, exactamente como ahora. Sí, pero hubo unos pocos que respondieron con gusto a la advertencia. La tomaron en cuenta, se prepararon. Dice, varios de Aser y Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura.
hubo arrepentimiento en algunos. Y este es el remanente que se está formando en realidad, ¿verdad? Dice, unos 2 años después, en el séptimo año de Oseas, Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. Y al cabo de 3 años la tomaron. En el 6.º año de Ezequías, es decir, en el 9.º año de Oseas, rey de Israel, Samaria fue tomada, el reino del norte. Dice, y el rey de Asiria llevó a Israel a Asiria, a esclavitud, y los puso en esta ocasión no deja al rey en Israel, en Samaria, sino que los lleva como esclavos, ¿verdad? A Asiria. Y los puso en Halaj, en Harbor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los Medos. Atentos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová su Dios, sino que violaron su pacto, y todo lo que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. ¿Está ocurriendo esto en la Odisea? ¿Se tocaron los principios que los pioneros pusieron como fundamento de esta iglesia? Pues sí, porque hoy el ala conservadora trata de atarse a aquello y el ala liberal se les mofa en la cara. Se ríe de ellos, los desprecia, los echa, los desconsidera. ¿Comprendemos? Dice, la destrucción que vino sobre el reino del norte, atentos, porque como dijimos, no huimos de los textos que aparentemente dice una cosa, pero no entendemos la profundidad porque somos ignorantes. Confiamos más en los hombres que en toda la palabra de Dios, ¿verdad? Que se explica a sí misma. Y nosotros venimos explicando esta realidad. Dice, la destrucción que vino sobre el reino del norte vino directamente de Dios mismo. Y ahora vamos a entender por qué dice esto. ¿Qué significa esto? En realidad, podía pararme aquí porque ya está explicado. ¿Por qué pasó esto? ¿Porque quería Dios? ¿O porque Dios dijo, basta? Hasta aquí. Esto no hay quien lo aguante. ¿Verdad? Ya lo hemos explicado. Pero sigamos. Vamos a ver lo que nos cuenta Dios. Dice, los asirios no fueron más que los instrumentos que utilizó para llevar a cabo su propósito. Dice, a través de Isaías, que comenzó a profetizar antes de la caída de Samaria, el Señor se refirió a las huestes asirias, atentos, porque aquí los que tienen entendimiento podrían entender cuando os conté yo de Moisés y la vara de Aarón en las manos de Moisés. Fijaos lo que trata de decir Dios. ¿Cómo viene esta destrucción directamente de Dios? Y atentos lo que apunta, que yo os dije que allí está el patrón. Si entendemos bien lo que ocurre allí, podemos entender muchos eventos de la Biblia, ¿verdad? Y fijaos lo que dice. El Señor se refirió a las huestes asirias como la vara de mi ira. Un momento. ¿Qué significa la vara de Aarón en las manos de Moisés? La vara de Aarón en las manos de Moisés. Dice, la vara de mi ira, la vara de mi separación. Ahora deberíamos de entender que la vara de Aarón en las manos de Moisés, sujeta, si el pueblo estaba en obediencia, no pasaba nada, era solo una guía. Pero recuerden que cuando el faraón se niega a obedecer lo que Moisés venía a transmitirle, ¿qué es lo que hace? Moisés, no voy a relatar toda la historia, simplemente os doy pinceladas, reflexionen con lo escrito está, ¿verdad? Cuando Moisés tira la vara abajo, ¿qué ocurre? ¿Se convierte en qué? En una serpiente, símbolo de quién? ¿Una serpiente, símbolo de quién? Dice, es la vara de mi ira. Símbolo de Satanás, ¿verdad?
Y dice, la vara en su mano, dijo, es mi indignación. ¿Cómo se indigna Dios? Porque su pueblo, en lugar de adorarle, reconocerle, justificarle a él, se va delante del trono del lugar santo, adorando, justificando al enemigo. Su indignación. No me voy a parar más, me quedo aquí. Ya llegará el momento para profundizar un poco más. Pero traten de entender de lo que está diciendo aquí. ¿Quién destruye a Israel aquí? Es Dios. Profundicen, mis queridos hermanos. Traten de entender, por favor. Traten de entender el lenguaje del cielo. Traten de entender cómo habla Dios. Para no caer en trampas de un falso Dios. ¿Verdad? Recuerden que necesitamos tener un carácter como el carácter de Cristo. Y cuando los apóstoles dijeron que caiga fuego del cielo, ¿qué les dijo Cristo? No sabéis lo que estáis hablando. ¿Entendieron ellos este principio? ¿Cómo cayó fuego del cielo? ¿Castigo de Dios? Pues lo revela Cristo mismo, queridos. Lo revela Cristo mismo. No sabéis de qué espíritu estáis guiados. Yo vine a salvar, no a destruir. Deberíamos de entender, queridos, al menos escuchemos a Cristo. Si no queremos entender el Evangelio, escuchemos a Cristo. Tratemos de entender de quién eran estas obras. Y dejar de estar engañados, mis queridos, porque así no vamos a tener jamás el carácter de Cristo. Dice, los hijos de Israel habían pecado contra el Señor. Y el Señor viene a explicarse, ¿verdad? Los hijos de Israel habían pecado, se habían separado del Señor. ¿Y la Odisea? ¿Dónde está? ¿Delante del lugar santísimo o delante del lugar santo? Uno detrás de otro se han ido delante del lugar santo. Habían pecado contra el Señor, su Dios. Y habían hecho cosas malas para provocar la ira del Señor, para provocar la separación de Dios. ¿Entendéis de lo que nos está hablando Dios? Dice, pues servían a los ídolos, de los que el Señor les había dicho, no haréis esto. ¿Y qué hace Israel? Habían hecho cosas malas para provocar. ¿Sabían lo que estaban haciendo? ¿Sabe la Odisea lo que está haciendo? Sí, pero está atrapada. Está atrapada, por eso veo a los maestros de Israel que no se atreven a hablar de la apostasía y la causa de la apostasía de la Odisea. ¿La saben? Sí, la saben. ¿Y qué es lo que están haciendo callándose? Provocar la ira del Señor, pues servían a los ídolos de los que el Señor les había dicho, no haréis esto. ¿Y qué le pasa a la Odisea? Pues se irá a la perdición, tal como lo ha dicho Dios. Y deberíamos de entender este principio que nos habla una y otra vez, y nosotros nos enfadamos porque alguien habla contra nuestros dioses y contra nuestra santa iglesia. Por eso necesitamos matar sangre. Necesitamos matar cuando Dios habla. Dice, no obstante, no quisieron escuchar. Esto implica que sabían lo que están haciendo. No obstante, no quisieron escuchar, sino que rechazaron sus estatutos y su pacto que había hecho con sus padres, el pacto que había hecho con los pioneros, con sus padres,
y sus testimonios que había dado contra ellos. Y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes de fundición, 2 becerros, se hicieron un bosque, y adoraron a todo el ejército del cielo, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, y usaron adivinaciones y encantamientos, y se vendieron, atentos al lenguaje otra vez, y se vendieron al enemigo. Por eso uno detrás de otro está delante del trono del lugar santo, para hacer el mal ante los ojos del Señor, para provocarlo a la separación, a la ira. ¿Comprendemos? Dice, por eso, y atentos que aquí está el texto del inicio, por eso el Señor se enojó mucho con Israel, y los afligió, y los entregó a manos de saqueadores. ¿Perdona? ¿Y los entregó a quién? A su Dios. Y los entregó a manos de saqueadores. Al ecumenismo. Este es su Dios. El vino de Babilonia. Pero no queremos entender. Nos gustan nuestros dioses y nos quedamos con ellos. Lo que ellos dicen es más que lo que dice Dios. Cuando habla Dios no nos gusta. ¿Por qué? Porque nuestros maestros nos cuentan otras historias. Por eso el Señor se enojó mucho con Israel y los afligió y los entregó a manos de saqueadores hasta echarlos de su vista. ¿Los mató? ¿Fue Dios el que hizo esto? ¿O fue Israel que se alejó de Dios hasta que provocó el enojo de Dios? La separación. Hasta que Dios dijo, basta, ya está bien. ¿Verdad? Como lo había dicho por medio de todos sus siervos los profetas, al final, al decreto divino, así fue llevado Israel de su Canaán prometido a Siria. Espero que podamos entender la profundidad del mensaje, queridos, y el paralelismo que tiene con la Odisea. ¿Qué nos falta conocer? La historia de la Odisea, la verdadera historia de la Odisea, no contada por los hombres, que sirven a... Ya hemos hablado sobre esto. Y como siempre, dijo mi guía, Cristo mismo, todavía hay mucha luz para el remanente final que debe brillar de la ley de Dios y de Cristo, el Evangelio de la justicia, de Cristo mismo, el cuarto ángel del Apocalipsis, ¿verdad? Que ilumina la tierra con su gloria. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis y iluminará la tierra con su gloria. El cuarto ángel del Apocalipsis, Cristo mismo. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda servir. Aquí no se trata de que nos guste o no nos guste. Lo que realmente necesitamos entender y lo que realmente Dios espera de nosotros es que al menos tratemos de entender cuál es nuestra real condición y que una vez que entendemos cuál es nuestra real condición, nos arrepintamos, que volvamos a Él, que es lo que espera en realidad, que el hombre lo justifique, que entienda su obra, toda su obra. Pero desgraciadamente, mis queridos hermanos, la Odisea, con esas formas sutiles de obrar del enemigo de Dios desde el trono del lugar santo,
tiene al pueblo de Dios engañado. Por eso nos habla que al final del día de la expiación, el enemigo de Dios está en el campamento de Israel. En el campamento está. No está ni por fuera. No, no, no. Está en medio. Y ha de ser sacado fuera de ahí. Y eso no se puede hacer mientras Israel no se da cuenta quién es su Dios. ¿Quién les guía? ¿Por qué les pasa lo que les pasa? Hasta que no hay un remanente que entienda esta realidad, el enemigo estará en medio del campamento de Israel. Y Cristo no puede terminar la obra. Mientras no tiene a este hombre especial preparado, el remanente final, ¿cómo va a terminar la obra? Si el hombre aún no ha entendido el conflicto cósmico y cómo se resuelve esta situación. Así que lo único que necesitamos entender, queridos hermanos, no es escucharme a mí. Yo soy irrelevante. Lo he dicho tantas veces. Soy irrelevante. No tengo ni una sola importancia. Pero queridos, en nombre de Cristo Jesús os lo pido. ¿Por qué creéis que hacemos todo este trabajo? Traer a la memoria lo escrito está. Las advertencias para el pueblo de Dios. A eso os invito. Traten de entender. No hace falta que me escuchéis a mí. Si queréis, ya lo he dicho en otras ocasiones, desuscríbase, darle no me gusta a todo, o sea, ponerlos en plan rebelde. Porque no es para mí. Yo ya entendí lo que me corresponde. Y sigo todavía entendiendo, porque me maravillo lo que descubro. Hoy compartí unos cuantos textos en el canal de Telegram. Que por cierto, me acuerdo, he dejado de colgar el enlace para la página de Facebook porque al final la resolución fue dejarme sin Facebook. Por lo tanto, tengo un canal, tengo un Facebook desde hace muchísimos años, siempre he tenido 2 canales, pero creo que se han dado cuenta y por fin pues me han dejado solo con uno. Y lo voy a utilizar solamente de modo personal. De hecho, casi está como si no fuera activo, ¿verdad? Porque lo necesito, ¿verdad? Por ciertas cuestiones que son personales que tienen que ver con mi trabajo. Pero el canal de Facebook ya no está. Por lo tanto, la forma de comunicar es YouTube, donde están los vídeos, y el canal de Telegram. Hasta que nos lo dejen. Porque ya os advierto, están pensando en cortarnos todas las vías de comunicación. Aquí va a haber un control férreo total. Así que, desgraciadamente tengo que deciros que el Facebook ya no está, ¿verdad? Así que este medio de comunicación, pues, o de comunicarnos, pues no va a estar. Lo siento de mi alma, pero es la realidad. Bien, mis queridos hermanos, dicho esto, le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos dé entendimientos y discernimiento para poder entender de por qué nos habla Dios todas esas cosas que despiertan en nosotros tanto disgusto y tanta ira. Y espero que podamos entender. Y también espero que alguno tome el camino a la cruz y que proclame estas verdades, porque hay mucha gente que necesitan entender al verdadero Dios, no este falso Dios, que ha dirigido y conducido a la historia de la humanidad de modo como lo ha conducido, de tal modo que la gran mayoría de la gente, si no conoce el pueblo supuestamente de Dios a su Dios, ¿cómo va a conocer el mundo? Pues tenemos una tarea tremenda, unirnos con el 4º ángel y proclamar esa verdad. No es fácil, no me lo contéis. Ya lo sé. Pero no me voy a callar mientras tengo vida. Y si estoy en vida, por algo es, ¿verdad? Ya hablamos de esto, pero no quiero hablar sobre mí porque soy irrelevante, al fin y al cabo. Dios levantará a cualquier otro y la obra seguirá, ¿verdad? No tengo por qué ser yo. Yo soy irrelevante. Esa es la profunda realidad. Bien, dicho todo esto, mis queridos hermanos, os deseo que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.